minuto más, entonces. Perfecto. Estamos grabando. Les decía, soy el doctor Eduardo Cosi. Vamos a tener una charla breve sobre que hemos titulado Mitos y leyendas del tratamiento cognitivo-conductual del autismo. Título que cuando revisaba esta reunión me parecía ajustado, adecuado. Hay un artículo mío que van a encontrar, si les interesa, en internet. Si lo googlean ahora mismo, creo que si lo googlean como mitos y leyendas del tratamiento del autismo, y agregan al lado la palabra COSI, seguramente lo van a encontrar. Y en esos años, es un artículo breve, de muchos años atrás, pero hablamos del tratamiento conductual. Porque realmente en esos años había muchas malas interpretaciones respecto de lo que era y lo que no era un tratamiento conductual en el campo del autismo. Y ahí brevemente, ustedes lo van a poder leer, explico cómo estar a favor o en contra del abordaje conductual del autismo sin entender de qué se está hablando, bueno, era un problema, tanto si uno estaba en contra como estaba a favor. Y repasando la charla que preparé para ustedes hoy, veía que fue bastante oportuno que eligiéramos ese nombre, porque hoy, 20 años después, corresponde decir que hay muchos mitos que giran ya alrededor, no del tratamiento conductual, sí, tratamiento conductual no, sino de esta denominación del tratamiento que es cognitivo-conductual. Ya de manera clara, sin lugar a dudas, uno puede afirmar que el tratamiento de primera línea, el tratamiento de elección del autismo en el mundo y en nuestra región es el abordaje cognitivo-conductual. Ahora bien, me lleva a esos años. ¿Entendemos, está claro qué es el abordaje cognitivo-conductual? Y la verdad es que me animo a afirmar que no está claro para nada, y corresponde, entonces siempre son oportunas algunas observaciones o algunas aclaraciones que ordenen un poco el panorama. Para eso preparamos un temario, si ustedes lo vieron cuando se inscribieron, un tanto pretencioso, pero es más bien, no es que vamos a tener tiempo para desarrollarlo de manera exhaustiva, pero para que sea para ustedes más bien orientativo del tema que queremos plantear. Es decir, tendríamos que conectar qué es y cómo se piensa el autismo. Otra bondad del título me pareció muy oportuno que hablamos del tratamiento del autismo, porque en estos días se ha impuesto con tanta fuerza el modelo de trastorno del espectro autista, lo que se define, en general se nombra con la sigla TEA, que pasamos por alto una pregunta, y queda pendiente una pregunta que es anterior históricamente. El autismo, como entidad, como trastorno específico, de alguna manera, con esta novedad, que si bien viene arrastrándose desde 1979 con Lorna Wynne, la idea de espectro autista, se hace fuerte cuando el manual diagnóstico más general y más utilizado en todo el mundo, que es el DSM, pasa de la versión cuarta a la versión quinta. Cuando pasa a la quinta versión, desaparece un grupo clínico que hasta hace unos años nos acompañó a todos, que era el grupo TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, y se impone algo que ya se venía discutiendo hace muchos años. Insisto, Lorna Wynne le da al mundo como contribución el debate de lo que se llama la tríada de Lorna Wynne, y aparece ahí con fuerza la noción de espectro autista como un continuo. Siempre me llamó la atención que el autismo sigue conservando su centro gravitacional, ¿no? Porque podría llamarse espectro de cualquier otra manera, pero se llama trastorno del espectro autista. El autismo sigue siendo el centro gravitacional del debate. Pero bueno, con el DSM-5, que es una versión que en castellano ya está desde el 2013, desde 2013 creo que es la versión en inglés, unos años después en castellano empieza a circular. Todavía no tenemos la versión castellana homologada, que es
Un manual diagnóstico necesita una traducción oficial, por decirlo de alguna manera, homologada, para que sea un documento para diagnósticos, para prescripciones, pero es el manual que se ha impuesto y no podemos desconocerlo. La idea del autismo como trastorno está desdibujada, ya no aparece en el DSM-5 algo donde nosotros podamos encontrar una definición clara del autismo. La entendemos, quienes trabajamos en este campo, no dudamos sobre esto, la reconocemos, pero se ha desdibujado mucho con la caracterización diagnóstica del DSM-5 de los trastornos del espectro autista. Bueno, en ese orden de cosas yo quería plantearles un poco un primer tema que es la concepción actual del autismo. Para eso, brevemente, y cómo correlaciona y cómo nos va a permitir entender eso, qué es el abordaje cognitivo-conductual y qué no es el abordaje cognitivo-conductual. Repasemos brevemente, yo doy por sentado que ustedes tienen diferentes, todos interés en el autismo, por eso les decía que celebro que reservamos el nombre de el tratamiento del autismo, porque es innegable la tasa de frecuencia que tiene el autismo en nuestros niños. Quizás le dediquemos un minuto a esto, ahora un ratito, y es evidente que la discusión sobre cuál es el tratamiento de primera línea del autismo es una discusión que, por lo menos a todos los presentes, nos interesa. Y les decía que la idea de trastorno del espectro autista no ayuda mucho a definir con precisión que hay un problema que puede definirse como autismo y podemos discutir la solución, la primera línea de tratamiento, lo que técnicamente se llama el tratamiento de elección, y ese tratamiento es el abordaje cognitivo-conductual. Lo que nos queda discutir entonces es si está claro qué es el abordaje cognitivo-conductual, y si lo que se llama abordaje cognitivo-conductual es correctamente lo que debería interpretarse en ese sentido. Para eso tenemos que repasar brevemente cómo se concibe el autismo en la época contemporánea, en el siglo XXI. Brevemente, repaso, les decía, todos ustedes deben tener diferentes niveles de aproximación al tema, pero todos deben tener alguna aproximación. Es un tema muy leído, que interesa mucho, y que preocupa mucho también, ¿no? Desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde el protagonismo de quien se interesa en este tema. El autismo, su historia nace en los años 40 con Leo Kanner, con una descripción de pocos chicos, pero una descripción muy aguda, muy precisa, que todavía está presente en el siglo XXI, tanto en la caracterización del DSM-4 como en la caracterización del DSM-5. Digo DSM-4 y DSM-5 porque, insisto, son los dos manuales diagnósticos donde tenemos que ir a buscar una descripción general, el lenguaje que habla el mundo en este tema, es el lenguaje básico, es el ABC de los diagnósticos, y el trastorno de autismo aparece por última vez en un nomenclador oficial como es, y de la magnitud que tiene el DSM, aparece en la última versión que es el DSM-4. Por eso hablo de DSM-4 cuando hablo de trastorno de autismo, y cuando hablo de trastorno del espectro autista, hablo de la última versión, la más reciente, que es el DSM-5. Ahora vamos a pasar por esto. Pero a partir de los años 40, Leo Kanner define un grupo de 14, 15, no me acuerdo si 14, 16 chicos, y con mucha agudeza define los tres ejes que hasta hoy definen bien el autismo, que es el eje de las interacciones sociales. Tempranamente están comprometidos, hay algunos indicadores claros como el contacto ocular, la expresión facial, los gestos, las posturas, la reciprocidad emocional y social. Leo Kanner habla de cierta perseverancia en invariancias, es decir, perseverar en la invariancia es un rasgo muy característico de los chicos. Este es el primer eje, la reciprocidad emocional, la reciprocidad afectiva. Se habla de estos indicadores en el comportamiento, pero como indicando un compromiso en la regulación de la comunicación social, palabra clave, y
en los reguladores de los vínculos sociales. Un segundo eje más conocido es el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Es conocido que el autismo presenta, comparado con los tiempos promedio poblacionales, un retraso muy importante en la adquisición del lenguaje y una adquisición muy comprometida, muy restringida, con muchos problemas del lenguaje. Esto también es pensado como un compromiso temprano del desarrollo de la comunicación social, porque esto es lo que interesa cuando hablamos de comportamientos no verbales y preverbales, como el contacto ocular, como la sonrisa social, la postura, y cuando hablamos de lenguaje también nos interesa su función como comunicación social, verbal o no verbal. El comportamiento lo pensamos contemporáneamente en el autismo como, no como mera conducta, sino como un acto complejo de comunicación social. Esto es clave porque está a la base de casi todos los abordajes contemporáneos. El elemento comunicativo y social, pero entendido integralmente, es la relación con el mundo. No pensamos el autismo como desde el punto de vista de conductas aisladas. No pensamos con la idea de conductas autistas, que tanto mal le hizo a la claridad diagnóstica. En la época en que 9 de cada 10 diagnósticos eran TGD no especificado. Chicos que no son autistas, se decía, pero tenían conductas autistas. Todo esto fue obra de la desprolijidad, la impericia y la imprudencia diagnóstica durante décadas. Hoy no sé si hemos mejorado tanto en ese punto, pero es importante mejorarlo, porque hay un compromiso en la tarea diagnóstica. Tenemos que pensar si la gran cantidad de casos que hay no tienen que ver con el apuro, la imprudencia, la impericia, la falta de pericia a la hora de diagnosticar adecuadamente. Pero bueno, no vamos a tener tiempo de repasar todos estos temas. Y el tercer eje era el eje donde Kanner ve esta perseverar en invariancias, que es el eje de los comportamientos y los intereses restringidos, idiosincráticos, estereotipados. Esto define bastante. En lo verbal también, en el lenguaje también, vemos lo restringido, lo estereotipado, lo repetitivo y lo idiosincrático del desarrollo del lenguaje. Entonces, después van apareciendo con la historia las descripciones del doctor Asperger, esos chicos que en todo se parecían, decía Asperger, a los chicos de Kanner, salvo en el desarrollo del lenguaje, un desarrollo aparentemente normal, decía Asperger. Después vienen los trabajos de Rett y los trabajos de Heller, de lo que hoy se llama los trastornos, el trastorno desintegrativo de la infancia. Estos 4 elementos que fueron desarrollándose desde los años 40 en adelante, constituyen lo que hasta el DSM-4 se llamó el grupo clínico de trastornos generalizados del desarrollo. Autismo, Asperger, síndrome de Rett y trastorno desintegrativo de la infancia. Estos últimos 2 fueron marcando características más propiamente neurobiológicas, trastornos neurológicos, compromisos neurológicos primariamente y secundariamente calificaban con los problemas del autismo. En cambio, el Asperger y el autismo se mantuvieron a lo largo de los años hasta nuestros días como no pueden entenderse bien desde el punto de vista neurobiológico. Y ahí vamos acercándonos a qué quiero decir con la concepción actual del autismo, no del grupo clínico. Por eso, esto que nos enseñó el modelo anterior, cuya sigla se resumía con la sigla TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, que nos enseñó mucho, nos enseñó que la clave para entender el problema del autismo no está, como decía el psicoanálisis, en una psicosis infantil, ni nada de esos desaciertos que fueron muy perjudiciales y no todos de buena fe. Por suerte hoy el mundo ya entendió con mucha claridad y aprendió de los errores y de los problemas que eso trajo históricamente, a que el autismo
y su tratamiento y el psicoanálisis nada tienen que ver una cosa con la otra, ¿no? La clave está en el desarrollo, en eso está claro. También está claro del modelo de TGD, es que es un grupo clínico con 4 trastornos específicos, entonces, que haya denominadores comunes no quiere decir que haya un tratamiento para el grupo clínico en general, es como un grupo de trastornos, que son de naturaleza diferente. Y como dije, algunos son de naturaleza más propiamente dicha, neurobiológica, y demostradamente lo son, como demostró la historia con el síndrome de Rett, que demostró su condición cromosómica, por eso solamente en mujeres, aunque tengan denominadores comunes, son, para hablar mal y pronto, enfermedades, síndromes, condiciones diferentes en su naturaleza, en su curso de desarrollo, entonces lo van a hacer en su tratamiento. Y eso lo aprendimos del modelo de trastornos generalizados del desarrollo. Los que lo aprendimos bien, los que lo entendieron mal, hablaban de un diagnóstico de TGD. El diagnóstico de TGD no es un diagnóstico, es una imprecisión. TGD, bueno, ¿cuál? Si es autismo, recibirá un tratamiento. Si es síndrome de Rett, recibirá otro tratamiento. Pero esta importancia de la diferencia diagnóstica hay que conservarla ahora que ya no tenemos el modelo de TGD. Porque la idea de un espectro continuo que solamente diferencia en grados de apoyo para el tratamiento, deja en un grado de ambigüedad muy importante la tarea fuerte, diagnóstica, y no siempre es sencilla, de distinguir bien, ¿se trata o no se trata de autismo? Porque si se trata de autismo, corresponderá a un tratamiento, y si no, corresponderá a otro. Vamos un paso para atrás. Les voy a pedir que por chat me hagan un breve feedback, a ver si vamos bien con el ritmo, si me van siguiendo, si pueden seguir la argumentación, yo sigo para adelante, si no, paramos un poquito. Voy a esperar unos segundos que algunos me hagan un feedback. Muy bien. Aldana, gracias. Patricia, gracias. Karina. Porque esta charla es para ustedes. Seguimos entonces. Aquí llamamos la concepción actual entonces. Nacen las primeras descripciones en una época donde la psiquiatría, la neurología y la psicología, que era predominantemente psicoanalítica, estaban muy confundidas unas con otras. No eran tan claras las diferenciaciones como hoy, por lo menos deberían ser. Y ahí aparecen dos debates cuando aparece el nuevo, en esa época, el nuevo campo del autismo en Europa, que es, por un lado, el debate de neurología y, por otro lado, el debate del psicoanálisis. El psicoanálisis, desde sus puntos de vista, apuntaba al desarrollo de la subjetividad, las relaciones tempranas, la relación madre-hijo y la diferencia con la neuro. Entonces terminó desafortunadamente ubicando por su propio corpus teórico, por su propio corpus conceptual, estaba condenado a fracasar en la manera de entender el autismo, y lo entendió como dentro del grupo de la psicosis, por la edad, psicosis infantiles, y a partir de ahí todo fue confusión, desencuentros y tratamientos y teorías desafortunadas, algunas muy culpabilizadoras para con los familiares, en particular las madres. Hay un video que está en internet, lo pueden ver, se llama El Muro, que muestra que no es solamente algo que pasó en las teorías de los años 60 y 70, sino en el siglo XXI tenemos todavía posiciones psicoanalistas europeos que siguen pensando de esta manera, pero el mundo ya tomó una posición y el mundo desalienta y contraindica este abordaje. Pero hay otra perspectiva que era la neurológica. Y la neurológica es la que le dice al psicoanálisis, mire, esto no es por este lado donde hay que pensarlo, porque claramente las características de estos chicos nos hacen tener que pensar una hipótesis basada en problemas del desarrollo. Ahí está la noción. Y por eso es tan importante el modelo anterior, porque nos daba la pista de que el autismo no tenía que ver con la psicosis infantil, ni con cosas demasiado extrañas ni difíciles de entender, sino con el desarrollo.
trastorno generalizado del desarrollo. ¿Cómo se traduce esta expresión? Los procesos básicos del desarrollo, es decir, los más generales y básicos, están comprometidos. Ahora, ¿cuál fue el punto y el problema hasta el día de hoy de la neurología? La neurología piensa desde el punto de vista del neurodesarrollo. Y tempranamente en el siglo pasado, el siglo XX, parece mentira que ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Yo estudié en el siglo XX. En los años 30 aparece una psicología que yo se las quiero presentar ahora. Los que estudian psicología es una obviedad, pero fue lo que cambió todo para el tratamiento del autismo. Aparecen los modelos que se llaman de psicología del desarrollo, o psicología evolutiva, o psicología genética. El padre indiscutido, junto con el campo clínico lógico. Porque el campo clínico psicológico, hasta mediados del siglo, fue predominantemente psicoanalítico para pensar todo. Y pensar psicológica, psicoanalíticamente el autismo era condenarlo en hipótesis de una psicosis infantil. Ahora, ¿qué pasó? Tuvimos que necesitamos a la neurología para que diga, no, hay otras hipótesis para los problemas de los chicos. Hay algo que se llama el desarrollo, el neurodesarrollo, el desarrollo neurobiológico. Si algo sucede durante el desarrollo normal, si algún problema acontece, vamos a tener un problema en el desarrollo. Si tenemos un problema en el desarrollo, va a expresarse con dificultades en la vida. ¿Me escuchan? Hay alguien con el micrófono prendido. Entonces, si hay un problema en el desarrollo, esto va a expresarse como problemas en la vida. Hasta ahí está bien. Y eso lo expresa bien, por eso me detuve en la idea de TGD. Porque eso lo expresa bien síndrome de Rett. Si hay una cromosómica, va a haber un problema en el neurodesarrollo, va a haber un problema en la vida de una chica con síndrome de Rett. Ahora, si hay otro tipo de problemas, de otra manera se van a expresar en la vida. Y si expresarse en la vida, cuando hablamos de neurodesarrollo, es expresarse en la infancia. Por eso el DSM-4 hablaba de los TGDs como incorporados en el gran capítulo de los trastornos de inicio en la infancia. Ahora, ¿cuál es el paso que tenemos que dar para pensar el autismo y su tratamiento? Que es lo que nos interesa. Es decir, la psicología del desarrollo en los años 30 demostró que no todo lo que es desarrollo es neurodesarrollo. Que hay algo que se llama el desarrollo psicológico. Y esto es lo que nosotros llamamos el desarrollo de estructuras cognitivas complejas. Para presentárselos brevemente y de la manera más sencilla posible, ¿cuál es esta concepción actual del autismo? Imaginen esto, la hipótesis básica, y por qué el tratamiento es de base psicológico, y no quiere decir psicoanalítico ni conductual en el sentido clásico de análisis y modificación de conducta, ni ninguna de esas pavadas que se dice como premio y castigo y demás. El abordaje psicológico es cognitivo-conductual porque es la manera de pensar de una manera realista y razonable el autismo, que yo se las voy a explicar ahora, que correlaciona entonces con un tratamiento, como todo tratamiento tiene que ser, tiene que cumplir la regla de las 3 R's. Un tratamiento, para que lo consideremos, tiene que cumplir con la regla de las 3 R's. Tiene que ser realista, tiene que ser razonable y tiene que ser realizable. Y puesto a prueba, tiene que demostrar evidencia de su eficacia. Esto pasó con el abordaje cognitivo-conductual. Pero tenemos que entender qué es. Entonces volvemos un paso atrás. La psicología del desarrollo, la hipótesis del desarrollo es esta. El comportamiento humano no es simple conducta. El comportamiento humano, por básico que sea, piensen en el autismo, el contacto ocular, mirar a los ojos desde temprano, es un comportamiento organizado inteligentemente. Quiere decir que para que el comportamiento humano sea como sea, no es estímulo y respuesta, sino que deriva
una estructura organizada inteligentemente. A esas estructuras las llamamos cognitivas o estructuras cognitivas complejas para diferenciarlas de la estructuración que también existe, y también inteligente, también complejamente organizada. Y en otros están como apoyo, como hardware. Lo que viene a decir la psicología del desarrollo, que el comportamiento humano también está organizado por estructuras que no pueden reducirse a lo neurobiológico, y las llamamos psicológicas o cognitivas. Si me siguen hasta acá, vamos bien. Ahora, lo que tenemos que agregar es una cualidad que explica bien el autismo. Lo que la psicología del desarrollo explica, que el comportamiento humano desde muy temprano ya está organizado, además de por las estructuras neurobiológicas, ya está organizado de manera compleja, de una manera muy compleja, muy especializada, desde muy temprano, ya por estructuras psicológicas. Por estructuras psicológicas no piensen en un psicologismo, no piensen en el psicoanálisis. Piensen en el espacio, el tiempo. Y piensen un comportamiento que les va a aclarar muy bien esto, que es el lenguaje. El lenguaje es una estructura muy compleja, socialmente compleja, está de pies a cabezas, es una estructura socialmente determinada. Un chico a los 18 meses, cuando todavía no hace un montón de cosas, adquiere el lenguaje normalmente. Y cuando adquiere el lenguaje, el chico que nació en Argentina y sus padres son argentinos, habla castellano. Y si esto hubiese sucedido en Francia, 18 meses después de nacer, habla francés. Y hablar francés con 1 año y medio es un comportamiento muy básico, muy temprano, muy difícil de enseñar, imposible de enseñar, pero que tuvo que aprenderse, que tardó un adulto aprendiendo 18 meses. Una persona que desde que nació hasta los 18 meses tuvo que aprender y construir las condiciones de posibilidad de esa estructura tan compleja, lógicamente, formalmente, simbólicamente y socialmente. A eso es lo que llamamos las estructuras cognitivas complejas. Son muy tempranas y organizan el comportamiento humano. ¿Me siguen hasta acá? Por favor, por chat, porque muy bien. Patricia, gracias. ¿Alguien más que esté siguiendo el hilo de lo que estamos planteando? Muy bien. Entonces, sigo, un paso más. Si entendemos que allá a los 18 meses hay estructuras cognitivas, psicológicas, muy complejas, que ya no pueden reducir, nadie reconduciría lo meramente neurobiológico el lenguaje. Y al año y medio ya se habla y hay sintaxis, hay gramática. Esto es la clave de la comprensión del autismo. Estas estructuras no vienen dadas de una vez y para siempre, sino que tienen que desarrollarse, tienen que aprenderse. Desarrollarse y aprenderse. Desarrollarse porque no vienen dadas. Y se van sucediendo unas respecto de las otras, se van desarrollando cada una desde una anterior. Y eso presupone la adquisición de nuevas cualidades en ese desarrollo. Es decir, estructuras complejas, básicas del comportamiento humano, como el lenguaje, al año y medio están, al año todavía no están. Están en desarrollo, pero no están. Al año y medio están. ¿Qué quiere decir? Es un proceso de aprendizaje y es un proceso de desarrollo. Por eso la clave de la concepción actual del autismo es el desarrollo. Tenían razón los neurólogos en los debates de los años 50 y 60. Pero tenemos razón los psicólogos cuando decimos sí, pero no del neurodesarrollo, o no predominantemente del neurodesarrollo. El problema del lenguaje demuestra que tenemos que ir a preguntarnos a los procesos generales y básicos tempranos quiere decir desde muy temprano en la infancia, antes del año, los procesos generales, básicos y tempranos del desarrollo de estructuras psicológicas, como el lenguaje. Entonces hablamos de el autismo principalmente como un problema del desarrollo, un compromiso de los procesos generales y básicos del desarrollo psicológico, es decir, del desarrollo de estructuras cognitivas complejas tempranas. A eso es lo que llamamos desarrollo psicológico.
Y la segunda condición para que este desarrollo sea posible no es solamente su secuencia lógica y el paso del tiempo, sino la relación permanente, total, con el medio ambiente social. Porque estas estructuras son psicológicas porque son sociales. Lo social y lo psicológico no puede distinguirse aquí. Piensen en el lenguaje. Si el chico tiene sintaxis y gramática al año y medio y habla y tiene sentido lo que dice, y ya tiene la estructura que le permite decirlo todo, solamente ahora esperamos el desarrollo del tiempo, pero la estructura, la competencia cognitiva y social ya está, es porque hay una relación permanente y total con el mundo. ¿Dónde se da? Piensa en el lenguaje hasta el año y medio, esa relación permanente y total. Se da a través del comportamiento del chico, pero no entendido como conducta. Entonces no nos interesa ya tanto la conducta aisladamente, sino con qué vamos a trabajar, si nos interesa intervenir en este proceso de desarrollo de estructuras tempranas y tan básicas y tan fundamentales como el lenguaje. Vamos a trabajar con el comportamiento del chico. Con conductas aisladas, enseñando, desenseñando conductas, no, acompañando y organizando experiencias estratégicas de aprendizajes, que es interviniendo en la relación, haciendo ajustes, pero interviniendo siempre en la relación del chico con el mundo. ¿Por qué? Porque en el único lugar donde sucede el desarrollo y donde podemos intervenir en el modo en que está sucediendo el desarrollo para operar cambios y transformaciones, ajustes que mejoren y sean beneficiosos para el chico, porque lo que estamos hablando acá de que estos problemas en el desarrollo traen problemas durante la infancia y según sea su suerte, durante la vida adulta después, durante la infancia, porque afectan al desarrollo de las estructuras básicas que organizan el comportamiento humano y entonces la vida social de las personas. Entonces, ¿dónde vamos a organizar el tratamiento? Organizando experiencias, aquello que hace posible que el desarrollo se desarrolle. ¿Y qué es? El comportamiento del chico. ¿Cómo es posible que el chico al año y medio hable? Esta es la pregunta que se hace un conductista contemporáneo, que es conductista por ese sentido, en ese sentido, cognitivo-comportamental. Porque la idea está que el abordaje es comportamental no porque tengamos una teoría conductista del autismo, sino porque tenemos una teoría del desarrollo de estructuras cognitivas muy realista, muy razonable, que entonces nos lleva a construir un abordaje razonable, realista y realizable. ¿Se puede intervenir en estos procesos del desarrollo? Sí, pero no de manera ingenua, solamente de manera inteligente y organizada. Y necesitamos tiempo. ¿Y cómo se puede intervenir? Desde la experiencia, porque la experiencia del chico es lo que llamamos el comportamiento como segunda palabra clave de la concepción actual del autismo, el comportamiento como comunicación social. ¿De dónde el chico entra en contacto con el mundo social? Y sin lo que el chico hace. ¿Qué es un programa de abordaje cognitivo-conductual? Es organizar experiencias de aprendizaje estratégicas al desarrollo temprano y su transformación. ¿Me siguen hasta acá? Estoy esperando unos segundos. Estamos un poco en el... Nos pasamos del tiempo que habíamos programado, pero si ustedes tienen tiempo, hasta que redondeamos la idea, nos podemos quedar. Perfecto. Entonces, les voy a dar, como no tenemos tanto tiempo, les voy a dar algunas claves, ¿no? Si ustedes se interesan en el autismo, es común que leamos artículos sobre autismo, conductas autistas, veamos videos de chicos con autismo, historias de vida de personas, pero parecería que así vamos a entender el autismo. Y la verdad es que no. Les voy a dar una clave, un secreto, que es, en 1997, como yo también, pero bueno, más famoso que yo, el doctor Ángel Rivier, pero también no médico, sino doctorado en psicología, especializado en psicología cognitiva, en psicología del comportamiento, escribe un libro que también lo pueden googlear ahora y se lo pueden guardar y leerlo este fin de semana, lo van a agradecer, que se llama Desarrollo Normal y Autismo. Desarrollo Normal y Autismo. En 1997
el doctor Ángel Rivière. No hay que confundirlo con otro cráneo de la psicología argentina de los años 50, que fue el bueno de Pichón Rivière, ¿no? Este es Ángel Rivière, 1997, en la ciudad de Tenerife. Está publicado en internet, en castellano el curso. Piensen, léanlo. Es una buena introducción a la concepción actual del autismo. Léanlo, pero piensen en el título. Lo que nos está diciendo Ángel Rivière, el autismo, no está en el autismo, por sí mismo. El psicoanálisis, pensemos que es el autismo. No, escuchemos lo que dijeron los neurólogos. Pero sepamos que la neurología tiene límites, porque incluso si la explicación fuese neurológica, queda por responder, bueno, ¿qué tratamiento neurológico hay? Lo que hizo la neurología fue, tengo una explicación neurobiológica, sé que estos problemas lo causa algún problema en el desarrollo, pidámosle a los psicólogos del comportamiento que eduquen a estos chicos. Los psicólogos del comportamiento en los años 60, con lobas a la cabeza, se dieron cuenta que no era cuestión de enseñar conductas, sino que, lo que les acabo de decir, desde muy temprano el desarrollo no puede entenderse solo neurobiológicamente. Hay que pensar si se puede abordar desde el comportamiento, no el análisis y la modificación de la conducta, sino el análisis y la modificación de los procesos generales del desarrollo que condicionan las conductas. Entonces sí vamos a tener tratamientos eficaces en profundidad y en alcance, porque si no es enseñar conductas que no se generalizan, siguen siendo muy restringidas, muy acotadas, muy problemáticas para que una persona en un tiempo estimado, relativamente corto, puede independizarse del tratamiento y liberarse de su problema y seguir con su vida. Este es el tratamiento prototípico preescolar cognitivo-comportamental. Se estima en 2 o 3 años para esperar que el chico recupere una vida y pueda seguir adelante sin tratamiento, no tratamientos y apoyos permanentes y de por vida. Por eso son ayudas, pero no son soluciones. Por eso es interesante dedicarse al estudio del abordaje cognitivo-comportamental y no confundir lo que es el análisis y la modificación de los procesos generales del desarrollo psicológico y del desarrollo de estas estructuras cognitivas complejas como el lenguaje, el espacio, el tiempo, la causalidad, y tantas otras cosas, el procesamiento de la información. Si ustedes piensan en las conductas que se llaman autistas, ahí hay una pregunta de Claudio, voy a detenerme un segundo. Si tenemos tiempo, vamos a tocar tu tema, porque me llevas al tema de... déjame contestarte, Claudia pregunta a los que no están leyendo el chat, y ahora seguimos un minutito. Yo doy clases de los 21 años, ¿no? Yo tengo más de 50. Y tengo vicios, no dejo preguntas sin contestar. Se recomienda que los chicos con autismo se incluyan en una escuela regular o en un centro especializado. Bueno, déjame tirarte la respuesta y si tenemos tiempo vamos a ver que la contestamos acá. El tratamiento cognitivo-conductual lo cambió todo porque entendió que, como se trata del desarrollo, y el desarrollo se da en el mundo, los tratamientos no se pueden hacer ni en consultorios, ni en gabinetes, ni en instituciones. Los tratamientos se hacen en la preescolaridad, porque eso se llama preescolar, en la casa del chico. O en las instituciones que corresponden a la preescolaridad, que es el kinder. Ahora, en la edad escolar se hacen en las escuelas, pero las escuelas están preparadas. No tenemos nosotros escuelas preparadas para tratamiento. ¿Por qué se hace en la edad escolar en la escuela y en la edad preescolar en casa? Porque se hace en el mundo. Y el mundo de los chicos normalmente es en la edad escolar la escuela y la casa, y escolarmente la casa. Es importante que empiecen a darse cuenta. El autismo se trata en el mundo. Por eso se organizan equipos, por eso los equipos tienen auxiliares. Otro debate es después, un chico que está en tratamiento y está en condiciones de participar de la vida escolar, bueno, ¿cuál es el dispositivo que corresponde? Y eso va a ser un debate caso a caso, ¿no? Aldana, soy acompañante, trabajo con 2 chicos con autismo, con características muy diferentes. Uno de ellos, al estar en contacto con pares, avanza mucho, sumando mi intervención social y conductual. Bueno, ahí está. Es muy loable el comentario que haces, Aldana. Estamos planteando, lo que ustedes me plantean son intervenciones sobre el autismo. Hay un paso previo.
el chico está recibiendo yo, por ejemplo, les preguntaría las edades de los chicos. Lo primero que tenemos que plantear es si el autismo tiene solución. ¿Y a qué edades? La solución óptima del autismo es un tratamiento que inicia en la edad preescolar y bien organizado. Es otro capítulo. ¿Cómo ayudamos de menor manera, cuanto mejor entendamos el autismo, de mejor manera lo vamos a tratar, mayor ayuda vamos a proveer? Pero hoy hay otra pregunta que es, ¿este chico está solucionando su problema? ¿Y a qué nivel? Por eso les decía, el primer paso para entender el autismo es estudiar, comprender, mirar, plantearse las preguntas de cómo es el desarrollo normal. ¿Entienden esto? ¿Y qué quiere decir desarrollo normal? No hay normales y anormales. Es que el desarrollo psicológico normalmente se da de una manera. Entonces, hasta que no... Nosotros, la pregunta es, queremos ayudar a un chico que tiene 3, 4, 5 años y no habla. ¿Sabemos qué es lo que hace posible que el chico al año y medio normalmente hable? Bueno, eso es lo que les quiero decir. Las intervenciones tienen que distinguirlas por aquellas que se apoyan en una consideración seria, de base seria, sobre cuáles son los procesos del desarrollo que explican normalmente, o normalmente se dan, y entonces nos van a permitir entender mejor cómo son los problemas que pueden acontecer durante ese tiempo del desarrollo. Cuanto más tempranamente aparezcan los problemas, más impacto general, de ahí viene de generalizado, van a tener en la vida de una persona. Entonces, ¿qué nos está dando la clave el libro de Ángel Rivera? Nos dice, pensemos en el desarrollo normal. ¿Cómo suceden normalmente las cosas? Tratemos de entenderlo y vamos a entender de una manera más realista y más razonable qué problemas pueden acontecer durante el desarrollo. Entonces, para ayudar a un chico, vamos a entender mejor, de una manera más razonable y más realista, el problema si entendemos cómo concebirlo. Lo concebimos desde el desarrollo. Bárbara hace un comentario que es, soy terapista ocupacional, la terapia ocupacional es una perspectiva privilegiada para pensar esto, porque el desarrollo se da en el mundo, y en el mundo es donde está nuestra vida desarrollándose, nuestros hábitos, nuestras rutinas, y ahí es donde tenemos que intervenir. Esto junto con otros apoyos como fonoaudiología y psicología, los niños y sus familias mejoran la calidad de vida. Bueno, el desafío, Bárbara, yo te aplaudo y te felicito y coincido con vos, pero pensemos esto, ¿por qué cuanto más temprano? Porque estamos hablando del desarrollo. Porque si no fuese el desarrollo lo que está en juego acá, y eso quiere decir cognitivo-conductual, no quiere decir aplicar terapia cognitivo-conductual. Y este es el problema que tenemos que debatirnos, Bárbara. Si es el desarrollo, cuanto más integral y más en contextos sociales naturales, durante más cantidad de tiempo de la semana, cuanto más se parezca el tratamiento al desarrollo, como normalmente sucede. ¿Y cómo sucede normalmente el desarrollo del lenguaje? Con el chico en la casa, viviendo, como se dice ahora, 24% de 365 días del año. Todo cuanto nos acerquemos a eso, mejora las posibilidades de nuestra contribución técnica o especializada, desde la terapia ocupacional, desde la psicología, desde la fonoaudiología, desde la psicomotricidad. Entonces, esto es un cambio importante. El tratamiento comenzó por transformar esta concepción. Si es el desarrollo, trabajemos con el chico en su casa. Respetemos los tiempos del desarrollo, que son importantes. Y las etapas entendamos el desarrollo e entendamos que tiene tiempos. Y busquemos, ya no enseñar o desenseñar una conducta, sino mejorar la relación del chico con el mundo. Lo más técnicamente posible, lo más especializadamente posible, pero sin romper el equilibrio al que nos queremos acercar. Nadie puede enseñar lo que el chico puede aprender del mundo. Mejoremos la relación del chico con el mundo, pero optimizando tiempos, porque el tiempo corre, porque el tiempo pasa, porque son etapas que tienen tiempos críticos y tenemos en un chico que empieza a trabajar con nosotros entre los 3 y los 5 años, tenemos de 1 año a 3 años de diferencia, de desventaja respecto al desarrollo como normalmente ocurre. ¿Se entiende? Entonces, si pensamos desde el desarrollo normal,
entendemos qué es el tratamiento cognitivo-conductual. ¿Cómo aprende el chico el lenguaje? Teniendo experiencias de su experiencia con el mundo. ¿Cuáles son las experiencias que tenemos que fomentar y las que se parezcan más al juego, como en un kinder? Pero que no sean solo jugar, que sean aprender que estas estructuras que van desarrollándose en relación de comunicación con el mundo. ¿Los chicos con autismo tienen problemas en esta relación con el mundo? Sí. ¿Qué es el tratamiento cognitivo-conductual? Es organizar experiencias que vayan promoviendo y ayudando en destrabar esta relación con el mundo. De manera organizada. Si quiero enseñar lenguaje, sé que no se puede enseñar lenguaje. Puedo ayudar a que el chico lo aprenda del mundo. Tiene pasos. Un chico que no tiene contacto ocular y suma el contacto ocular a la imitación social al desarrollo del lenguaje, y son componentes. Empiezo a organizar de una manera razonable, de una manera realista, un tratamiento. Si ajusto esas clavijas, si ajusto los detalles, empiezo a tener de una manera concebible y realista la solución del problema del autismo. ¿Qué cambió? La manera de entenderlo. Exactamente, muy bien, Bárbara. Abordaje cognitivo-conductual no es los miércoles o los viernes en el gabinete con un terapista cognitivo-conductual. Es una manera, la que apretadamente traté de mostrarles yo hoy, es una manera de entender el autismo, que no excluye la terapia ocupacional, la psicomotricidad, la fonoaudiología, pero si nosotros pensamos, mediten sobre esto, ¿no? Permítanlo ustedes ahora que ya está terminando. Bueno, ABA. Con ABA es que se confunde. ABA quiere decir análisis comportamental aplicado. Todo es análisis comportamental aplicado, pero no todo modelo de análisis comportamental aplicado es recomendable. Y por eso empecé al principio de la charla, no es lo mismo cuando hablamos de autismo que cuando hablamos de síndrome de Rett. Los problemas más francamente neurobiológicos sí reciben mejor ayuda cuando el abordaje es clásicamente conductual, de análisis y modificación de conductas. Porque no estamos contemplando la hipótesis de estructuras psicológicas desarrollándose, sino un compromiso neurobiológico, donde vamos a tener menos incidencia. Pero en el autismo, en el Asperger, hablamos de organizar lo más tempranamente posible la experiencia, haciendo ajustes en la experiencia para que la experiencia del chico vaya incidiendo más beneficiosamente en el desarrollo, en la relación permanente con el mundo, de estas estructuras cognitivas. Más en sintonía con cómo normalmente el mundo se da, menos idiosincráticas. Entonces, el chico que no entiende el mundo, es como si esta clase yo la diera en alemán, y ustedes no saben alemán. Van a tratar de hacer algo, y en ese tratar de hacer algo, van a sentir la tensión, van a sentir la cuesta arriba, y lo que están logrando van a pensar que se aferran excesivamente. Y el margen de error que tengan en la relación de comprensión de mi clase va a ser muy alto. No obstante, ustedes se van a aferrar cada vez más a los patrones que van consiguiendo. Este es el otro lado del autismo. Es el desarrollo psicológico, pero principalmente es un problema muy temprano de comunicación social. Con el mundo, no es lenguaje. Entre el lenguaje y comunicación tendremos que decir lo que Piaget decía entre inteligencia y pensamiento. No tenemos que confundir inteligencia con pensamiento. Primero la inteligencia. El pensamiento es un desarrollo del desarrollo intelectual, de la inteligencia. Es un destino posible. Hay comunicación. Depende cómo sea el desarrollo de la comunicación espontánea y social, el lenguaje es un desarrollo, un destino posible. Si entiendo el desarrollo y entiendo el comportamiento como comunicación, puedo mejorar mucho, pero mucho quiere decir, puedo concebir de manera realista la solución del problema del autismo. Y esto es el modelo cognitivo-comportamental. Y es análisis comportamental aplicado. Todo análisis comportamental aplicado resulta en esta solución y no. El análisis y modificación de conductas no resulta en la solución del autismo. Resulta en conductas que no se generalizan, que son de un corto alcance en el tiempo y de poca profundidad en las transformaciones. Bueno, preferí contestarle a Patricia, pero
espero que haya quedado mínimamente planteado, les decía esto, que terapia cognitivo-conductual es más un abordaje de un equipo, una manera de organizar esta secuencia. Es un programa de aprendizajes, de experiencias que por supuesto incluye la contribución de muchas especialidades, pero un tratamiento. Y no hay que confundirlo con esos tratamientos que se llaman integrales, que el miércoles el chico va con un profesional, el jueves con otro, el viernes, el sábado con otro. Porque rompen la regla básica. El desarrollo sucede en el mundo, no en los gabinetes. Entonces les decía que les dejaba para pensar y meditar esto. Si un chico no habla, y aletea, y tiene rocking, y tiene crisis de comportamiento, y tiene 3 años, quiere decir, hace 1 año y medio ya que tiene retraso en la adquisición del lenguaje. Y piensen ustedes, piensen a este chico en el gabinete fonoaudiológico, en el gabinete de un terapista cognitivo-conductual, en el gabinete o en el espacio de un psicomotricista. Dije fonoaudiológico, piensen ustedes en una sesión de terapia ocupacional. Si los profesionales hacen bien las cosas, todos, desde sus diferentes especialidades, van a hacer cosas parecidas, van a trabajar sobre las cuestiones más básicas, sin las cuales otras no van a poder suceder. Que el chico pueda prestar atención, ¿se entiende? Que el chico pueda tomar contacto con un terapeuta, ¿se entiende? Los pasos son denominadores muy comunes, eso quiere decir abordaje cognitivo-conductual. Tomamos en cuenta el desarrollo psicológico, pero no como un desarrollo tardío, como un desarrollo muy temprano, que se expresa, piensa en terapia ocupacional, piensa en psicomotricidad y piensa en psicología cognitivo-conductual. Se expresa normalmente hasta el año y medio, los 2 años, predominantemente en esquemas sensorios y motores, de coordinación perceptual y motora, el contacto ocular. Cuando un programa como Mirame logra el contacto ocular, no nos interesa que esté mirando al terapeuta, que es el sentido en que malinterpretamos lo que se llama un abordaje conductual, la mera instrucción. Nos interesa si ese contacto ocular está reflejando una transformación en los esquemas en los que el chico está coordinando perceptual y motormente sus comportamientos entendidos complejamente, organizadamente, estructuradamente. Si cambia el comportamiento y se instala el nuevo comportamiento de contacto ocular, no le enseñé a mirar al terapeuta. Logré que se reorganicen las estructuras en él y una nueva posibilidad aparezca, la del contacto ocular. Ahora el chico puede mirar al terapeuta o dejar de mirarlo. Antes no podía. Antes tenía un esquema de coordinación. Y esto es psicología. Esto es psicológico. Porque el contacto ocular ya es expresión de reciprocidad social. Es mirar a los ojos cuando el mundo tiene una oportunidad social. No es mirar al mundo, es mirar a los ojos. Ya es social, ya es cognitivo. El abordaje temprano es comportamental, pero atendiendo al desarrollo de estructuras cognitivas. Antonella. Bueno, no es un ir en contra del gabinete, porque como en un colegio, a veces necesito mi tiempo particular, los chicos también necesitan su tiempo de trabajo individual, necesito el espacio 1 a 1, pero lo que tenemos que entender es lo limitado que es lo que un profesional puede hacer durante 1 hora, 2 o 3 veces por semana, contra lo que puede hacer el mundo si trabajo en el mundo con el chico haciendo algunos ajustes. Porque lo que sí está claro para todos es que el chico lo que puede aprender para solucionar su problema, lo puede aprender del mundo y no de los terapeutas. Los terapeutas son organizadores de experiencia, por eso organizamos programas de aprendizaje. Bueno, me he pasado bastante del tiempo que habíamos planificado. Quiero agradecerles a todos que se hayan tomado este tiempo y bueno, y que me hayan prestado atención y espero que les haya sido de
alguna ayuda o alguna contribución. También un descanso en lo rutinero que se vuelve esta especie de confinamiento obligado que tenemos en nombre de la salud. Bueno, a todos, ahora sí, los saludo y espero que haya sido, aunque breve, una contribución de temas que creo que son muy mencionados, pero no en estas cuestiones tan básicas, no falta bastante claridad a veces en los debates y conviene cada tanto encontrarnos y dar estas charlas breves. Bueno, muchas gracias a todos. Y ha sido un gusto para mí conocerlos. Hasta la próxima.